El volcán Arenal, siendo uno de los más emblemáticos de nuestro país, en 1968, específicamente el 29 de julio, tuvo una erupción que fue sorpresa para muchas personas. En este entonces no se conocía que fuera un volcán, sino un cerro. En este caso les traeremos la vivencia de una persona que vivía en Pueblo Nuevo y nos va a relatar cómo fue para ella las vivencias de dicha erupción. Hola, mi nombre es Sonia Virginia Conejo Murillo. Quiero contarles parte de mi vivencia en, en la erupción del volcán Arenal. Yo vivía ahí con mi papá, Luis Ángel Conejo, con mi mamá, Teresa Murillo Gómez. Éramos tres mujeres mayores y dos niños. Nosotros llegamos ahí, yo tenía 7 años cuando llegamos a Pueblo Nuevo, que llegué a hacer primer grado. Al tiempo de estar ahí, como a los 5 años, tembló 15 días y 15 noches. Mi mamá no creía que fuera un cerro, porque se le llamaba el Cerro Arenal. Siempre creyó que era un volcán. Mi papá, el trabajo de él era comerciante, trabajaba con un señor que se llamaba Charía Martínez Duarte. Al tiempo de trabajar con él decidió ponerse el negocito propio, era un comisariato. Él hizo la casita y la parte del negocio. Mi mamá aprovechó también de vender comida, ella le vendía la comida a los maestros ahí del pueblo y también a mucha gente que pasaba. También tenía una gente del MOP que habían llegado a hacer medidas para una carretera interamericana que iba a pasar donde está hoy día la represa. Ese día dicen que tembló en la noche, un 29 de amanecer, 29 de julio. Nosotros seguro nos acostábamos muy cansados y no sentimos temblores. La sorpresa nos dieron ellos que había temblado y como estaba lloviendo, entonces no fueron a trabajar. También llegó el maestro que se llamaba Rafael Ángel. Él nos contó que había pronosticado para Costa Rica un terremoto y él dijo que para él iba a ser ahí. Y no hacía media hora que él se había ido cuando oímos la explosión. Salimos a ver qué era y ya vimos, el volcán no se veía porque como estaba lloviendo, pero sí se veía cosas rojas y negras y azules que salían del volcán. Mi mamá le tenía mucho miedo y cogió de la mano a mi hermano menor y ella se fue. Nosotros nos quedamos con mi papá. En ese momento solamente estaba mi hermana mayor y yo, porque la otra hermana estudiaba en Tilarán. Entonces esperamos a mi papá. Mi papá entró con mucha calma y pensó en el dinero que había realizado ese fin de semana y nos acordamos del hermano mayor de los hombres que no estaba ahí en ese momento. Salimos corriendo porque la manera de defendernos era cogiendo hacia el río que iba camino a Arenal. Corríamos y nos parábamos y pensábamos en mi hermano mayor y no aparecía y no aparecía. No alcanzamos a mi mamá. Llegamos a una arboleda que había de naranja y encontramos a mi hermano que mi mamá se lo había llevado con la cara llena de sangre. Le había caído una piedrita que, gracias a Dios, había pegado en un árbol de naranja y le cayó en la cabeza. Y nos dijo que mi mamá lo había dejado, que él no sabía para dónde había cogido. Nosotros seguimos camino hacia el río. Llegamos ahí y mi mamá no estaba. Nos asustamos muchísimo porque creímos que mi mamá se había tirado al río. Y mi hermano tampoco, mayor, había llegado tampoco. Entonces mi papá se volvió a buscar a mi mamá
y alguien la vio cruzar una cerca de un vecino y la encontró rezando. Ella había dejado los zapatos botados porque como estaba lloviendo había barro y se le pegaron y lo soltaron, tal era el susto. Ya llegaron mi papá y mi mamá al río y ahí esperando a ver qué hacíamos. Ya el río, como había pasado lloviendo la noche, bajaba ya sucio. Al rato llegó la gente esa que comía en mi casa, que estaban haciendo ese proyecto ahí de esa carretera. Y entonces nos llevaron, nos pasaron el río. Y mi hermano mayor andaba con ellos. Él se vino porque también andaba en el mismo lugar, en una lechería, que el señor era amigo y a ellos les gustaba ir a tomar leche. Y ahí estaba mi hermano y entonces lo trajeron. Nos contaban en el trayecto del camino que cuando ellos llegaron al pueblo, la gente les hacía señas que se apuraran. Ellos en ese momento no se habían dado cuenta lo que estaba pasando porque como venían en el carro no escucharon la explosión. Entonces ellos nos trajeron para Arenal. De camino vino la segunda erupción y el parabrisas se les tapó con la ceniza y el carro se les vio y casi nos vamos a un guindo. Nos bajamos y nosotros seguimos caminando porque era una desesperación, un susto tan grande. Y ya pudieron sacar el carro y nos montamos de nuevo. Llegamos a Tilarán y ya Arenal, y ya toda la gente asustada porque ya desde ahí se veía lo que estaba pasando. Ya mucha gente ya estaba alistándose para ir a auxiliar a la gente del pueblo. Ahí mismo había servicio de bus a Tilarán y nos fuimos en el bus. Llegamos donde mis abuelitos. Tenía un tío en Cañas. La señora era muy preocupada y contrató una buseta y mandó por nosotros. Y por la familia de ella que también vivía ahí en Tilarán. Y llegábamos y nos tuvimos como 8 días en la casa de ella. Ahí dormíamos todos. Unos dormíamos en la cocina, otros en la sala. Bueno, por todo lado había gente. Ella nos cocinaba para todos. Y también recogió ropa con los vecinos porque nosotros lo único que llevábamos era lo que llevábamos puesto. A los 8 días, mi papá buscó una casita ahí humilde y nos fuimos ahí con ayuda de la familia. Ahí estuvimos un tiempo. Ahí en la municipalidad habían unos galerones, entonces ya empezó a llegar los de defensa civil y ya repartían ropa, repartían comida. Ahí algo nos ayudaron. Ya después el IMAS ofreció hacernos casa, pero había que tener el pedacito de tierra para... Y mi mamá con un tío consiguió el pedazo de tierra, entonces el IMAS nos hizo la casita. Empezamos a ver qué hacía ya mi papá, como él era comerciante. Nosotros todo lo perdimos. Mi papá regresó a los 8 días y ya todo estaba perdido. Mi papá lo recomendaron ahí con un señor que tenía un negocio también de abarrotes y empezó a trabajar con él. Al tiempo dejó de trabajar con él y un señor lo contrató también para trabajar en un comisariato que quedaba en un lugar que se llamaba La Argentina, que por cierto hoy está bajo el agua. Y cuando eso lo llenaron, el ICE le dio una parcela aquí como reubicaban los pueblos, le dio una parcela que ya habían reubicado a Tronadora también, porque Tronadora quedaba bajo el agua, Arenal también. Y a él le dieron esa parcela a pagarla, pero con pagos muy
Y así fue levantándose ahí con el ganadito también y ordeñaba y tenía chanchitos y gracias a Dios nunca nos faltó nada. Sí sucedieron muchas cosas que nosotros en el momento no nos dimos cuenta porque fuimos los primeros que salimos del pueblo. Hubo gente que quedó sepultada, la lava caía, explotaba y la gente quedaba sepultada. Vieron varias familias. Ahí nos dimos cuenta, toda la gente que murió, gente que salió quemada, que llegó a morir a Liberia. Y para algunos, ya fue empezar de cero, ¿verdad? Pero gracias a Dios conseguimos trabajo, mi hermana y yo, porque la otra hermana estaba estudiando. Y así fuimos pasándola y gracias a Dios nunca nos faltó nada, como les digo. Este próximo 29 de julio se cumplirán 56 años de esta tragedia. Compartir estas historias es de suma importancia porque nos ayuda a entender que las tragedias con un mejor manejo pueden lidiar a menos consecuencias negativas para la población y para la sociedad en general. Si en aquel entonces se hubiera conocido que el volcán era como tal un volcán, probablemente la historia hubiera sido completamente diferente. Gracias a doña Sonia Conejo por compartirnos esta vivencia y esperamos que les haya gustado. Muchísimas gracias.